Estás escuchando Transversales Podcast, el podcast favorito de todo Pueblo Paleta. Hola amigos, bienvenidos a Transversales Podcast. El día de hoy está con nosotros la doctora Taide. ¿Cómo está? Hola, bien, aquí con ustedes. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues vamos a platicar un poco de lo que hace, ¿verdad? Cómo tiene usted un historial académico importante. Es usted maestra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sí, ya tengo un buen tiempo, luego no quiero uno decir cuántos años porque como que te complicas. Sí, tengo 41 años de ser maestra de la Facultad de Derecho. Fíjate que empecé con una carrera técnica que teníamos en la escuela que se llamaba Técnica de Periodismo y Comunicación. Me invitaron a dar clases ahí porque decían que si me pasaban a la licenciatura, pues los alumnos estaban más grandes que yo. Entonces, en esa carrera técnica había los buenos periodistas de hoy, los recuerdo con agrado. Estaba Leti Santoyo, estaba Salvador Estrada, Ángel, que acaba de fallecer, Dorita Cruz y muchos otros que siempre me han tratado muy bien, afortunadamente. Yo creo que porque como alumnos yo los traté bien, entonces el karma, Sí. ellos me tratan bien también. Qué bueno, qué padre. 41 años. 41 años de dar clases en la facultad y siempre digo ininterrumpidamente, porque hay compañeras y compañeros que han dado clase, pero piden un permiso, se van a un postdoctorado, a una maestría al extranjero, o se van a cumplir alguna encomienda del Estado, de la Federación fuera de Tamaulipas y pues tú dices, pues qué padre, ¿verdad? Qué bueno que tienes esas oportunidades. Yo también las he tenido, pero afortunadamente aquí adentro del Estado, así que me ha permitido estar en la facultad ininterrumpidamente. Entonces, eso me llena de gusto, porque he podido conocer a muchos estudiantes, porque he podido crecer dentro de mi facultad, como cuando fui coordinadora de la carrera de Derecho, o como cuando el mismo director me dio oportunidad de pasar de la coordinación a la Secretaría Académica, y es algo que yo siempre recomendaré a los maestras y a los maestros, que lo mejor es tener todos los lugares en una escuela, porque así vas aprendiendo de las oportunidades que tienes. Entonces, para mí fue fundamental que el director de ese entonces me diera oportunidad de ser coordinadora de la carrera de Derecho. Una, porque conoces a los maestros, los tratas, conoces sus necesidades, tratas de resolvérsela de la mejor manera posible, y porque eso me dio pues mucha empatía, conocimiento académico, conocimiento administrativo, y de ahí ya el director, satisfecho con ese trabajo que me había dado y con los resultados, pues me ofreció tiempo después la Secretaría Académica. Y pues, ¿qué te puedo decir de la Secretaría Académica? Pues mucho mejor, porque ahí tuve la oportunidad ya no de ayudar a maestros, ayudar a los estudiantes, que la verdad sí se les complica mucho la vida. Yo les decía hace unos días que se les complica la vida cuando no son los de dieces, porque los de dieces tienen derecho a que el sistema se les abra la primera hora del primer día. Entonces tienes la oportunidad de escoger las materias que quieres. Pero aquellos de 8, o los de 7, o los de 6, pues se van quedando al final. Entonces el sistema se les va cerrando porque los grupos ya llenos se cierran. Y entonces esos son los que van a dar conmigo. Y nosotros, como servidores públicos dentro de la institución educativa, pues tienes la oportunidad de que con tu clave abres el sistema y ya le dices al alumno, tienes esta oportunidad, tienes esta otra, hay este horario, bueno, un tiempo completo no se le abrió el grupo, a ese tiempo completo te lo ofrezco para que de la materia que te hace falta. En fin, es cuando tú les puedes ayudar a los alumnos a que organicen bien su horario y no que anden con la vida complicada a diferentes horarios, o que se pasen todo el día en la escuela y no tienen oportunidad de hacer otras actividades. Entonces, pues sí, estuve ahí en la coordinación de Derecho y en la Secretaría Académica, sirviendo a maestros y estudiantes.
¿Y cómo fue que estudió usted la carrera de Derecho? Fíjate que es muy interesante. Yo soy de Reynosa. Sí. En ese entonces, en el 75, que yo me vine a Victoria, pues mis padres muy clásicos, muy conservadores, no querían que estudiara Derecho porque era una carrera de hombres. Mi madre me decía, estudia Ciencias Químicas, se acababa de abrir la licenciatura en Ciencias Químicas ahí en Reynosa. Mi padre me decía, estudia Medicina Matamoros. Ya estaba también recién abierta la carrera de Medicina Matamoros. Y a tu servidora ni de sueño le gusta, ni la de química, ni mucho menos la de medicina. Yo soy muy cobarde para las cuestiones de la sangre, de oler alcohol, todo eso no me gusta. Ver heridas menos. Y ver los elementos químicos, pues me los aprendí como las tablas de multiplicar porque tienes que pasar tu materia, en fin. Yo les dije que no, que yo no quería estudiar eso, que a mí no me gustaba. Y pues, ¿cuál sería la respuesta de mi madre? Pues no estudies, no te preocupes, ponte a trabajar como tus hermanas en otras cosas o estudia para secretaria. Y pues la verdad no era algo que yo quisiera. Y pues seguí terca de que yo quería hasta que logré convencerlos y me mandaron a ver qué había aquí en Victoria. Y obviamente no venía sola, me mandaron con la esposa de uno de mis hermanos los mayores y pues bueno. Y yo le dije, pues dame chance, déjame buscar en el centro universitario a ver qué encuentro. Y la verdad yo venía a entrar a Ciencias de la Educación. Mi vocación siempre fue ser maestra. Y cuál sería mi sorpresa que cuando llego a las oficinas de la Dirección de Ciencias de la Educación ya se habían terminado los exámenes de admisión, ya todo había concluido y todo estaba cerrado. Y pues sí me puse triste, dije, no puede ser, no puede ser. Yo tenía 16 años, aclarando, porque soy de octubre, soy de este mes, y pues vine en agosto, y pues ya se había cerrado Ciencias, y dije, ¿y ahora qué hago? Y obvio mi cuñada que se quería regresar me decía, no, pues ya vámonos. No, le dije, déjame ver qué más encuentro. Y cruzando, luego encontré Derecho y el examen era al día siguiente. Y dije, ay, de aquí soy. Hablamos a Reynosa, pedí permiso y nos quedamos para presentar el examen. Y pues sí, presenté el examen. Y pues que los resultados los daban como en 3 días. Y pues bueno, pues a presentar. Lo que sabías tú de Derecho, pues sabía yo porque nomás traía lo de prepa, ¿no? Del bachillerato de Humanidades. No, pues ya presenté y al segundo o tercer día las listas, ya ahí voy con toda la ilusión. Y pues no aparecía en ninguna lista. Y pues de vuelta bien triste, dije, no, pues no salí en las listas. Ya iba para afuera de la escuela, pues para regresarme a Reynosa, no salí en las listas de aprobada. Y me encuentro un muchacho. Oye, amiga, ¿tú eres de Reynosa? Sí, yo soy de Reynosa. ¿No saliste en la lista, verdad? Le dije, no salí. Dame tu nombre. Date una vuelta mañana. Y yo pues no lo conocía. Sí, pues vengo mañana. Y al día siguiente vengo y por arte de magia yo ya había aprobado y estaba en las listas. Dije, wow, qué maravilla. Y dije, no, pues bueno. Y ya me encontró después, me dijo, ¿ya apareciste? Y le dije, sí, ya aparecí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? Le dije, sí. Y pues sí, me quedé. Hice lo correspondiente, me llevé mis documentos, los pagos, mi papá súper sorprendido, porque lo que me costaba en Reynosa, un semestre de prepa, aquí me costaba 1 año de universidad. Imagínate. Sí. Lo que mi papá pagaba por mes en Reynosa, de colegiatura en la prepa, yo estaba en la preparatoria Francisco J. Mújica. Sí. Mi papá aquí lo pagó por año. Dijo, no puede ser. Le dije, ¿por qué, papi? Si es mucho dinero. No, pues es lo que pago acá por mes. Dijo, bueno, pues aquí se pagó por 1 año. Y pues, qué maravilla. Y entonces, pues ya, quedé inscrita, regresé a Reynosa y pues mi papá muy contento porque me dijo, qué económica la escuela, ¿verdad? Qué barata. Y no, pues muy bien, ahora había que buscar casa de asistencia y
Y eso fue lo que me hizo pertenecer al grupo político interno de la escuela, a los de Reynosa, porque pues había que pagar la factura, ¿no? A los días ya de estar en clase, un día van a mi salón, fulana de tal, sí, oye, vamos a tener reunión. ¿Reunión de qué, no? ¿Qué reunión de política? Yo no sabía ni qué onda, entonces pues bueno, es el grupo que me apoyó y me ayudó a entrar, pues ahora yo voy a corresponder. Y así fui, había un grupo de Reynosa aquí, entre ellos están mis amigos, los que venían conmigo de la prepa, otros de Reynosa, o sea, los foráneos, por llamarles así. Entonces, pues, entré con ellos, el grupo foráneo, y a formar parte de la política interna de la escuela, y me uní con ellos desde ese entonces, y eso me hizo estudiar Derecho, y luego, para seguir con mis sueños de ser maestra, entré a la Normal Superior de Tamaulipas. En julio se abrían las inscripciones, y hice nivelación pedagógica, y el siguiente verano hice el primer año, y un día me dijo unas maestras y unos maestros de la facultad, no necesitas estudiar nivel pedagógica para hacer, ni hacer la Normal Superior de Tamaulipas para ser maestra. Cuando salgas de aquí, tú ya puedes ser maestra porque se equipara, es el mismo nivel. Dije, no, pues excelente. Ya no continué con la Normal Superior, me quedé nada más con mi escuela, y pues trabajando en lo que me pidieran, que, oye, pues hay que ir con tal grupo, hay que ir a hacer tal difusión de esto, hay capacitaciones, hay que ayudar, pues no sé, lo que fuera, sirviendo café o ayudando ahí a los grupos políticos, atendiendo, y pues fue lo que hice, y eso me ganó que cuando egresé, pues me ofrecieran dar clases, y fui adjunta del director de ese tiempo, que era el licenciado Felipe Aurelio Flores García, y adjunto de otros maestros que no tenían quien los apoyara, trabajaban mucho, y entonces me pidieron que fuera su adjunta, y pues yo haciendo méritos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me pagaban, era hacer méritos, era hacer méritos, y luego me incorporaron ahí, y luego al siguiente año empecé a dar clases en la carrera de Relaciones Públicas, que ahí fueron otras maestras, que ahorita son maestras, fueron mis alumnas. Entonces, cuando empiezas a trabajar desde estudiante, como que tienes una amplia gama de mayor posibilidades, porque conoces a las personas, porque se dan cuenta de tu esfuerzo, y te reciben con gusto, ¿no? De que, mira, está estudiando en tercero, en cuarto año, y anda litigando, o ya anda haciendo esto, y pues eso es muy bonito, muy, muy satisfactorio. También daba clases en las prepas, andaba por todo Victoria a pie, dando clases en una prepa y en otra, en la Rosaura Zapata, en la Torres Bodet, en la Prepa Victoria. Daba una clase en cada prepa por las tardes, sí me pagaban, todas me pagaban, y pues bueno, de alguna forma, pues era como que empezarte a hacer una imagen pública, y tus deseos de ser profesionista, ¿no? Y además, pues mis padres no tenían recursos económicos así amplios como para estarme costeando la carrera. Entonces, casi el año que me vine me dijeron, pues procura buscar trabajo para que también nos ayudes a nosotros. Y eso fue lo que me motivó a querer trabajar y a estudiar, pues de alguna forma ayudarle a mis padres con los gastos que implicaba estar acá en Victoria. Y así me fui siempre. También en una ocasión fui adjunta de otro maestro en La Salle, en la secundaria de La Salle. En fin, anduve por todos lados en las preparatorias dando clases. Sí, fue muy bonito. Qué padre. Otra época también, ¿verdad? Fíjate que era otra época. Andabas a pie por todo Victoria. Yo no tenía carro, así que andaba a pie. Y cuando era necesario, por las distancias, tomar el micro, pues tomabas el micro. Victoria era muy chiquito, y sin embargo en una o dos ocasiones me perdí porque no conocía Victoria, y pues sí sufres, pero bueno, eso te ayuda a superar todo ese tipo de situaciones que se te presentan. Sí, la verdad fue muy, muy formativo y muy satisfactorio. Ya cuando empecé a dar clases a la escuela, todo cambió, porque en ese entonces el licenciado Marco Antonio Mansura Maya, que era director de los consejos tutelares, me apoyó,
Y cuando egresamos, otra amiga de tu servidora, Rosa Isela Balboa Orozco, y yo empezamos con él a trabajar en los consejos tutelares. Yo era la promotora. El trabajo de la promotora era la defensa de los derechos de los niños que estaban en Güemes. Ya. Y Rosy escogió ser consejera jurídica. ¿Y qué es ser consejera jurídica? Es llevar el expediente del menor, pero llevar un expediente completo de cuál fue el delito que cometió, qué fue lo que hizo. Y a mí me tocaba el lado de defender, ¿no? El lado humano. Yo, la verdad, sí nos ofreció, el licenciado Mansur me ofreció a mí la consejería y le dije, no, yo eso no me gusta, mejor Rosy. Me dijo, oye, pero está mejor pagada. Le dije, no le hace, yo prefiero ser la promotora. Y sí, fui la promotora de los derechos de los menores. En aquel entonces, te estoy hablando como del 81. Ya. Desde el 80, 81, 82. En el 85 llegó una abogada de Tampico, la licenciada Astrid Latuada de León. La aprecio muchísimo, la quiero muchísimo hasta la fecha. Ahorita ella es maestra de la Facultad de Derecho Tampico, pero en aquel entonces no era maestra de universidad. En aquel entonces ella llegó a ser directora de los consejos tutelares y me junté mucho con ella, me encariñé mucho con la licenciada Astrid Latuada y fue una de mis educadoras o mentores o tutoras, como le quieras llamar. Y trabajé muy cerca de ella, muy empática, me formó muchísimo. Y el día que Astrid se fue a México a hacerse cargo de los consejos tutelares de la Secretaría de Gobernación, me dijo, ¿sabes qué, Taidita? ¿Te quedas en mi lugar? Y le dije, no, yo no creo que pueda, es mucha responsabilidad. Porque había otras personas ahí con más antigüedad y con más edad. ¿Qué son los consejos tutelares? En aquel entonces eran las instituciones que cuidaban y atendían a los menores que cometían conductas infractoras, así le llamaban. Ya. ¿Qué son las conductas infractoras? Conductas antisociales, aquellas que van en contra de una norma social. Ya. Lo que ahorita son delitos. Sí. Porque van cambiando las leyes. En aquel entonces el sistema de gobierno era paternalista. ¿Qué significa paternalista? Que los menores no tenían derechos. Los derechos de los menores los ejercían los padres. Y cuando se cometían delitos, los derechos o la tutela la tenía el gobierno del Estado a través de los consejos tutelares. Ok. Entonces, fue muchos años después hasta que los menores ya fueron garantistas, que se vino la reforma constitucional en materia de menores infractores y los menores pudieron adquirir sus derechos. ¿Qué significaba? Que el menor decidía si prefería estar con su familia, si quería entrar y salir para ir a la escuela, que el menor ya hablaba por sí mismo. Y no que el padre, nada más porque no lo quería tener en su casa, nada más porque el menor era rebelde, nada más porque no podía someterlo, decía, no, pues lo llevo a Güemes para que allá lo enderecen o ejerzan autoridad. Y pues no, o sea, no se trata de que como padre, cuando no puedes con un menor, con tu hijo, tu hija, vaya y lo encierres. Sí. Imagínate, no estamos en el siglo XIV, XV, XVI, XVIII todavía. Claro. Ahora, y aún así había muchos padres que, pues por desligarse del compromiso de la responsabilidad, terminaban metiendo a sus hijos, queriendo meter a sus hijos en Güemes, como le llamábamos. Y no era nomás Güemes, teníamos en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en El Mante, en Tampico y aquí en Victoria. Lo que es en Güemes, lo que era todo el centro de integración de Güemes. Y me tocó estar primero como presidenta del Consejo Tutelar Central aquí en Victoria, pero la condición o la solicitud que me hicieron en media condicionada en cierta forma es que me hiciera cargo no nada más del Consejo Tutelar a nivel Estado, sino también del de Güemes. O sea, tenía la presidencia del Consejo Tutelar de Güemes y tenía el Consejo Tutelar Central, o sea, todo el Estado. Entonces me iba en la mañana a Güemes, de 8 a 2, 3 de la tarde, llegas, comes, te bañas y te venías de 5 a 8 al Consejo Tutelar Central.
Entonces así estuve hasta que, pues bueno, el secretario general de gobierno, que era el licenciado Roberto Perales Meléndez, me permitió ya nombrar una presidenta en Güemes y un director de centro. Y yo ya me quedé nada más aquí en el estado. Luego cambió la ley y se hizo dirección de menores infractores. Y así fue cambiando la ley hasta la... ¿Y si había muchos niños? Sí teníamos jóvenes. Niños, pudiéramos decir que normalmente teníamos entre 20 y 30 menores internos. Claro, es muy grande el centro de Güemes, ahí está todavía. Sí. Es muy grande, hay lugar para eso y mucho más. Pero pues uno no quisiera que hubiera ninguno, ¿verdad? Que los menores estuvieran cuidados por sus padres, porque pues uno como padre decide tener a sus hijos y uno como padre debe de cuidarlos y hacerse responsable de ellos. O sea, los padres, papá y mamá, de preferencia. ¿Sí? Pero sí había menores. Eso era nomás aquí en Güemes. Había en el de Mante, había en el de Tampico, había en el de Matamoros, en el de Reynosa y en el de Laredo. En todo el estado había aproximadamente entre 20, 30 o hasta 40 menores por centro. Pues un montón. Entonces, sí teníamos menores y llevamos la escuela a Güemes, o sea, la educación abierta. Había terapias ocupacionales, en unos hacían piñatas. Aquí teníamos la granja, o sea, teníamos la granja, pero se cosechaba naranja y maíz y lo que pudieran. Sí había actividades por las tardes para los niños. Y obvio, ¿verdad?, las terapias psicosociales. Por ejemplo, había un médico, una trabajadora social, un psicólogo o una psicóloga, maestros de deportes. Sí, estaba muy completo y muy bien atendido. Sí hacían cosas. Sí. Es que nunca supe qué se hacía. Sí hacían muchas cosas. Te digo, había actividades deportivas para los menores porque pues tienes que sus energías canalizarlas en algo, y es que en ese entonces admitías desde los 6 años hasta los 18. Entonces los teníamos divididos en los dormitorios según las edades, y entonces tenías cuestiones deportivas para las niñas y los niños, porque también teníamos niñas y niños. Teníamos también las actividades educativas, teníamos maestras y maestros comisionados por la Secretaría de Educación Pública. No eran maestros improvisados, no. Tenían su plaza en la Secretaría de Educación y nuestros niños los registraban y aprobaban su año escolar, ¿me entiendes? Para que no perdieran sus clases. Estaba validado. Estaba validado, es correcto. Y teníamos también el médico para cualquier cuestión de salud, y las medicinas nos los daba también el sector salud, y teníamos maestros como de dibujo, de cuestiones co-curriculares, actividades terapéuticas también para los niños, como manualidades, que hacer casitas con palitos y todas esas cosas. Entonces, pues tenías que entretenerlos, distraerlos, y también, ¿por qué no?, les teníamos su televisión, había una sala grande donde les tenías tu tele, y si los menores que se portaran bien, porque teníamos ahí un código como su código de conducta, si el menor cumplía con sus clases, si se portaba bien en las áreas de desayuno y de almuerzo, comida y cena, porque pues había que levantarte, lavar tu plato, recoger, etcétera, tu cama. Si tú cumplías con todos los puntos que implicaba levantarte, tender tu cama, tu punto, porque pasaba un supervisor. Cómo se comportó en el comedor, no, pues bien, recogió su plato, lo lavó, etcétera, etcétera. Son puntos. Y por lo tanto, el sábado o el domingo tienes derecho a ver una película y estar una película por la tarde, ¿me entiendes? Entonces se les motivaba y se les estimulaba. Entonces fueron épocas muy bonitas porque pues de alguna forma estaba soltera, así que los domingos era de comprar pan, hacer chocolate y se los llevabas a los niños. Y ahí pasabas la tarde con ellos, platicabas que cómo estaban y todo eso. Había mi subdirectora, se llama, porque todavía vive, Josefina Hernández, y ella era la subdirectora de centros.
Sí. Así que le decía a Josecita, pues hay que ir a Güemes, vamos a llevarles a los niños pan y chocolate, según la temporada, ¿no? Les Sí. llevabas refrescos o les llevabas Sí, chocolate o refrescos, y pues ellos bien felices porque los iban a visitar. claro. Y es que no todos, íbamos el día de la visita porque no todos los niños tenían visitas. Sí, Los que sus papás iban, pues estaban felices con sus papás. Pero los que no iban sus papás, pues sí se ponían tristes. Entonces, con esos hay que estar, sí, sí, sí. acompañarlos. Muchos de los niños, por ejemplo, que estaban en el centro, como usted decía, ¿no? Que muchos de sus papás no los iban a visitar y así. ¿Cuál era una de las problemáticas que más veía usted o más repetitivas? Porque, por ejemplo, en los años que yo he sido voluntaria o en las casas hogares que he sido voluntaria, es muy repetitivo el problema de la falta de atención, por ejemplo, o la falta de apapachos, o la falta de Fíjate cariño. que tengo anécdotas muy bonitas. Hay niños que no volví a ver, pues porque cuando terminé ese compromiso, pues me pasé a lo que fue el Poder Judicial del Estado. Ahí fui directora de Coalición Judicial. Pero regresando al tema, en una ocasión iba para Reynosa. Me subí al autobús. Yo ya estaba grande, casada y todo, con hijos. Y pasa alguien con una canasta de cacahuates y dulce y todo eso, y me dice, ¿quiere uno? Y volteé a ver la canasta y volteé a ver al joven. Y le dije, pues bueno, sí. Pues más que todo por apoyarlo, ¿no? Y cuando lo quería pagar me dice, no, no me lo pague. Dije, ¿cómo que no? ¿Usted es la licenciada Taide, verdad? Y le dije, sí. ¿No se acuerda de mí? Le dije, perdón, no. Dice, yo estaba en Güemes. Usted era bien buena con nosotros. No, no. Y le dije, déjame pagártelo. Me dio mucho gusto verlo, ¿verdad? Primero que todo, un flaco, delgadito, alto. Terco, no me dejó pagárselo. Y me dio mucho gusto verlo. O sea, cómo tienes una respuesta de los niños y cómo te recuerdan para toda una vida. Cuando dejas algo en ellos, cuando siembras algo en ellos, o sea, siempre te van a recordar. Y a mí ese hecho, o sea, me llenó mucho porque nunca me imaginé. Él ya era grande. ¿Qué tendría ese joven? Fácil, unos 20 y tantos, 27, 28 años. Me imagino que yo lo tuve en Güemes a los 7, 8 años. Sí. ¿Y cómo se acordó? Claro. Entonces, ya había otra mamá, una mamá de otro niño, no recuerdo su nombre, ni de ella ni del niño, que me la pasaba consolando al niño porque los niños le hacían bullying, porque su mamá pues había trabajado en algo pues muy inapropiado, ¿no? Entonces, el niño siempre me decía, la señora no iba de visita, iba nada más cuando le daban quejas del niño. Decía, ¿verdad que mi mamá no es eso? Dígame que no, me decía llorando el niño, dígame que no, dígame que mi mamá no es eso, mire, es que me están diciendo. Le dije, mira, tu mamá es tu mamá y va a ser tu mamá siempre. Yo no sé si tu mamá se dedique o no se dedique a lo que tus compañeros te están diciendo, pero tú debes de querer y adorar y respetar a tu mamá como cualquier otra, porque tu mamá está dentro de ti. Y cuando uno ejerce un trabajo, es un trabajo, nada más. Claro. Y no tienes tú, ni ellos, ni nadie tienen derecho de por qué juzgar a las personas. Y además tu mamá me vive hablando bien bonito de ti, tu mamá te quiere bastante, y empiezas a decirle lo que lo quiere su mamá, y que su mamá va a verlo, y que su mamá no va porque no tenía dinero para el pasaje, pero que cuando vaya le va a llevar esto, le va a llevar lo otro. Y ya se le olvida, ¿verdad que sí? Que esto, que el otro, y se pone emocionados y se van a jugar. Pero eso también se me quedó bien grabado de cómo les duele a las niñas, a los niños, cualquier bullying que les hagan sus compañeras y sus compañeros. Claro que obviamente que a discreción le llaman la atención a los niños que estuvieron haciendo bullying, ¿verdad? Claro. Pero siempre me acordé de cómo son tus compañeras y tus compañeros que no sabes qué es bullying, porque no sabes, claro. Simplemente estás jugando, estás bromeando, no hayas cómo desquitarte y lo primero que se te ocurre es
aquello que sabes que te va a afectar o que te va a hacer daño. Y yo a él siempre le tuve un cariño muy bonito, muy especial, porque él siempre se venía a refugiar, porque yo creo que yo era la única que le hablaba bien de su mamá. Entonces, pero hay que decirle las cosas que lo van a ayudar, que lo van a fortalecer. Claro. Y su mamá, obvio, lo quería, pero muchísimo, pero pues su situación era pues un hogar desintegrado, un hogar disfuncional y pues es difícil, entonces tú tienes que hacerles un acompañamiento. Entonces, ¿cuál fue, volviendo a tu pregunta, lo más difícil es cuando los padres no los cuidan? Yo entiendo que como padre, como madre, tienes que salir a trabajar para poder llevar un sustento, pero tienes que buscar la mejor manera también de dejarlos bien cuidados y bien protegidos, porque no hay que olvidar que el acoso, que el maltrato, que el abandono, que esos tiempos en que tú no estás en casa son tiempos difíciles para tus hijos, y más cuando estos son menores de edad. Entonces, como yo muchos años trabajé con niños, te pudiera platicar infinidad de historias muy duras, muy dramáticas de niñas y niños, porque después del Poder Judicial del Estado, cuando estuve en la Dirección de Actualización Judicial, pasé a ser directora de consejo de grupos vulnerables. La misma Astrid Latuada, que me había dejado al frente de los consejos tutelares y que duré pues casi 2 sexenios, precisamente el del ingeniero Américo Villarreal y una parte del doctor Martínez Manutú, que era cuando yo había empezado, precisamente duré todo ese tiempo. La misma Astrid Latuada, que me apoyó a dejarme ahí, después ella era la directora de grupos vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos, cuando el licenciado Eduardo Garza Rivas creó la Comisión de Derechos Humanos aquí en Tamaulipas. La crea y Astrid me invita y me dice: Taidita, ¿no te vendrás conmigo a la dirección? Le dije: pues sí, pero estoy acá, licenciada. Entonces me piden la renuncia acá y yo ya la busco y le pido la oportunidad y me dice: sí, vente, yo necesito mucho quien me ayude. Y cuando yo entré ahí, entré como visitadora. Y me dijo: ¿qué prefieres? ¿Ser visitadora de expedientes o ser capacitadora? Le dije: no, pues prefiero las resoluciones de los expedientes. Y ahí empecé, y ella consideró con el licenciado Garza Rivas el crear la visitaduría de Tampico, porque ella es de Tampico. Ya. ¿Qué es eso? Perdón. Visitadurías son la Comisión de Derechos Humanos. En su momento tuvo visitadurías cuando delegas la responsabilidad de aquellos municipios a una visitaduría que tiene competencia para varios municipios, para varios lugares. Entonces, para que los ciudadanos de aquella zona, de aquel lugar, no tengan que venir a Victoria a poner sus quejas, porque normalmente son personas de escasos recursos y no pueden venir hasta acá. No hay que olvidarnos que la Comisión de Derechos Humanos son órganos no jurisdiccionales, o sea, son los que ven la vulneración de los derechos de las personas, pero de una manera no jurisdiccional. Entonces, Astrid habla con el licenciado Garza Rivas, se crea la visitaduría de Tampico y así se va a esa primer visitaduría que se crea en la Comisión de Derechos Humanos a Tampico. Y me dice: pues Taidita, ¿te quedas de directora? Y le dije: ¿usted cree? Dijo: yo voy a hablar con Lalo, le decía Lalo, le voy a hablar con Lalo para que tú te quedes. Sí, aceptó el licenciado Garza Rivas y yo me quedé como directora de grupos vulnerables de ahí, de la Comisión de Derechos Humanos. Y pues ya me tocó todo, ver expedientes y dar capacitaciones. Y las capacitaciones sales a la Secretaría de Educación, en donde consideran que más falta hace orientar y educar en materia de derechos humanos, y en especial, como era grupos vulnerables, pues abarca niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con VIH, SIDA, ¿quiénes más tenemos? Ahorita recuerdo algunos otros grupos vulnerables. Todos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Madres solteras.
Sí, las madres solteras, también nos tocó, las mujeres, y entre ellos el grupo de las madres solteras. Entonces sí nos tocaba todo esto, y cuando iba a las escuelas primarias a dar capacitación para que denunciaran en situaciones de acoso, de abuso y algunas otras que se dieran, pues ahí las maestras me pedían asesoría de qué hacer en algunos casos determinados, en especial sobre abuso a niñas y niños. Y ahí sí tienes que estar orientando y encauzándolas hacia los DIF municipal, hacia los DIF estatal, hacia las procuradurías especializadas, ya sea de niñas, niños y adolescentes, como ahorita como está el CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o hay agencias especializadas en violencia intrafamiliar y empiezas a canalizar según corresponda. Y ahí como directora de grupos vulnerables pues duré 25 años. Ya. Y ahí tiene usted una investigación, ¿verdad?, sobre trata de mujeres y niñas. Sí, hemos hecho varias investigaciones en el transcurso de los tiempos. Mi tesis del doctorado fue precisamente de consideraciones en materia de justicia penal juvenil, recordando mi situación de trabajo con adolescentes. Y fue mi primer libro, Consideraciones en materia de justicia penal juvenil, y ahí hablé desde la historia, ¿no? Desde que eran consejos tutelares y dirección de menores infractores, o sea, hablé prácticamente desde el 75, 81 que yo empecé, hasta la reforma constitucional del artículo 18, en donde ya se hizo que los jóvenes y los menores fueran garantistas. ¿Por qué? Porque ya teníamos la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y los Niños. Toda esa reforma constitucional vino a originar que a los adolescentes les dieran todos sus derechos. Y fue una excelente reforma, la verdad que fue una excelente reforma. Entonces, en ese sentido fue mi primera obra, Consideraciones en materia de justicia penal juvenil. El director de la tesis fue el doctor Rafael Torres Hinojosa. Él y el doctor Celso Pérez Olivares, uno como director y el otro como asesor, y fue muy bonita la investigación. Otra investigación que hice fue en materia de mujeres. Sí. O sea, lo que requerían saber las mujeres en varios aspectos. Por ejemplo, en el aspecto laboral, en el aspecto civil, porque luego hay muchas dudas de que si me divorcio, ¿a qué tengo derecho? En cuanto a mi pensión de alimentos, en cuanto a la paternidad de mis hijos, todo eso. Entonces ahí está impreso en ese libro. También hablo de lo que es la educación, el ámbito de educación de las mujeres, el ámbito de la cultura de las mujeres, la cuestión laboral, porque luego vienen tus estados de gravidez de la mujer y los días laborables y no laborables y todo eso. Entonces, ese fue mi segundo libro en cuanto a los derechos de la mujer en los ámbitos civil, penal, laboral y cultural. Y luego saqué otra investigación que fue sobre la trata de mujeres y niñas aquí en Tamaulipas. Y el último, que fue el del Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos, porque luego me fui especializando en materia de derechos humanos, porque cuando estaba de coordinadora de la carrera de Derecho, con la autorización del director y con la autorización del secretario académico de la universidad, me permití crear la materia de derechos humanos en la currícula del plan de estudios de la Facultad de Derecho. ¿No existía? No existía. Pero bien loco porque pues ustedes se supone que pues, son los rebeldes que protegen las causas nobles. Sí, ¿Cómo no existía? Sí, lo logramos, el crear la materia del Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos en la currícula del plan de estudios. Y también se viene la reforma en junio del 2011 y agregamos la materia de los derechos humanos y sus garantías. Una se da en tercer semestre y la otra en quinto semestre, y no nada más en la carrera de Derecho Victoria, sino también que la metimos puesto de acuerdo con la Facultad de Tampico, de Ciencias Jurídicas o de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, y con la de Laredo. Entonces, la currícula del plan de estudios
y posteriormente lo llevamos a posgrado también. Sí. O sea, lo hicimos en todo. Y pregúntame, hoy en día la queremos llevar a todas las currículas de los planes de estudio de todas las materias de la universidad. O sea, si los derechos humanos son de todas las personas, Claro, todos tienen que saber. todos tienen que conocerlos, porque es una cultura de respeto entre todas las personas. Entonces, ¿por qué nada más en derecho? No, hay que llevarlo a la Facultad de Ciencias Químicas, a la Facultad de Agronomía, a la de Veterinaria, a todas las ramas de estudio, a todas las ramas de estudio. Y voy más allá, tengo entendido que nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, quiere llevar esas asignaturas también a las escuelas, a las universidades, como de Seguridad y Justicia y otras. O sea, llevar la materia de derechos humanos a la currícula del plan de estudios, también de las escuelas que dependen del gobierno del Estado. Claro. Y eso es genial, porque es para todos. Precisamente sobre esto que está hablando, de los derechos humanos y de la materia que quiere llevar, o sea, la idea es llevarlo más allá. Está increíble. Y sobre todo, ¿qué tan importantes cree usted que son en estos momentos que la gente, que las personas, que los jóvenes, que conozcan los derechos que tenemos como personas, ¿no? Porque muchas veces por ejemplo, y voy a meter el tema LGBT, cómo las terapias de conversión fueron tan aceptadas en tantos años y hoy acaba de salir la ley que ya no están, o sea, que ya son prohibidas. Pero estamos en el 2022, iba a decir 21, pues, pero eso va contra los derechos humanos de las personas que han decidido, pues, salir del closet o ser libres o decir, pues, esos son mis gustos, o sea, no le están haciendo daño a nadie, sin embargo, le hicieron mucho daño a ese colectivo. Es como sentirse en la Santa Inquisición. Ajá, sí. De verdad no es posible. Esas monarquías, esos autoritarismos de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, no es posible. Así claro. Definitivamente no es posible que existan en el siglo XXI. No es posible. Ni en el siglo XX, menos en el XXI. ¿Qué te puedo decir? Es importantísimo, es fundamental, es imprescindible que todas las personas, pero todas, desde las niñas y los niños, todas las edades conozcan sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte existen los derechos. Entonces, ¿cómo no conocerlos? ¿Cómo no saber qué tienen? ¿Cómo no instruirlos en ese sentido? Es fundamental, claro. Es importante. Yo te decía, no nada más es derecho positivo vigente porque está en la Constitución. No, es una cultura de respeto, de respetarnos todos, en todos los contextos. Es fundamental llevarlos desde preescolar hasta los posgrados, en todas las instituciones, públicas y privadas. Porque considero que si normativizamos esta situación, si la implementamos en esta cultura, vamos a formar personas con principios, con valores. Y por supuesto que vamos a egresar profesionistas de las instituciones de educación superior mucho mejor formadas. ¿Por qué? Porque van a replicar los principios y los valores. Los van a replicar ¿dónde? En todo su contexto social, familiar, personal, en todos lados. Todos los grupos sociales tenemos que estar visibilizados. Todos. Yo no voy a decir la comunidad LGTB más, no, todos. Claro. Los adultos mayores deben de ser considerados, respetados, amados, valorados. Tener una vejez digna, ¿no? Así como es. Muchas veces los jóvenes decimos, ay, o sea... Minimizas al adulto, claro. Pero si el adulto está lleno de experiencias que tienes que aprovechar, de valores.
tienes que de alguna forma valorar, considerar, respetar, aprovechar todo su conocimiento, su experiencia, todo lo que ya te dio a ti como persona, como ser humano y como sociedad. Entonces es importante. Claro, sí, porque también es hacer más chica la brecha de desigualdad que existe. Correcto, es correcto. Tenemos que ir reduciendo todas esas brechas. O sea, la Declaración Universal lo dice. La Constitución dice, no discrimines a nadie por ningún motivo, ni condición sexual, ni condición social, ni condición política, ni condición económica, no. Al contrario, todas las personas somos iguales en todos los contextos y en toda tu vida, diaria, cotidiana. Entonces, por lo tanto, en ningún momento tenemos que minimizar a nadie, ni que hacer un lado a nadie. Simplemente visibilizarlos, respetarlos y ofrecerles todas las oportunidades que tienen a su alcance. Claro, porque luego uno piensa que porque no se nombran no existen, pero no se vale. Es como las niñas y los niños dices, ay, no digas esto porque el niño no sabe. Los niños todos saben y todos sienten y todo observan, de todo se dan cuenta, o sea, son personas muy inteligentes. Sí, las niñas y los niños también son muy listos, muy inteligentes. Es como nuestros alumnos de universidad hoy en día. No los vamos a engañar, entonces ni les mientas, porque no los vas a engañar. Son a veces muy inteligentes, a veces mucho más inteligentes que los maestros. Por eso, hay sin fin de casos en que los alumnos superan al maestro. ¿Por qué? Porque tienen excelente capacidad, excelente inteligencia, porque tienen otra capacidad de razonamiento, porque tienen una brecha generacional enorme y tienen todas esas herramientas y aptitudes para rebasarte, y tenemos que verlo como algo maravilloso, como algo excelente. No como de que, ay, no lo voy a dejar porque fue mi alumno. No, por el contrario, qué gran satisfacción que tus alumnos se superen y salgan adelante y crezcan mucho más que tú. Claro. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre el tema de las mujeres. Yo no estudié en la UAT, pero sé que es un mundo gigante, ¿verdad? Sí. Y es verdad, estadísticamente, que hay más mujeres estudiando que se gradúan, pero también es verdad que existe una brecha salarial del 18% y que los puestos de altos mandos por lo regular son tomados por hombres, ¿no? Por el simple hecho de que vivimos en un país machista. ¿Cómo en esa entidad estudiantil tan grande porque yo veo muchas maestras en la UAT. La mayor parte de personas que conozco que dan clases son maestras y todas de la UAT. Y yo digo, wow, tienen mucho personal mujer, qué chido. ¿Cómo usted que está ahí lo ve o lo vive? Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Dicen que para muestra con un botón basta. En la Facultad de Derecho, que es donde yo he trabajado durante estos 41 años, jamás ha habido una mujer directora, siempre han sido hombres. Entonces tú dices que no es posible. Si hay sin número de mujeres capaces, mujeres que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras, o aunque no pertenezcas, a lo mejor no perteneces porque no tienes un tiempo completo o porque tu tiempo lo has dedicado en otras actividades, pero hay mujeres inteligentes, capaces, valiosas. Entonces, con eso es un ejemplo. Sí, desafortunadamente hay una brecha muy fuerte en que los hombres han ocupado siempre los primeros puestos, los primeros niveles. Igual en la rectoría. Con más de 65 años de ser la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nunca ha habido una mujer rectora. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Es importante que a la mujer también le reconozcan su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, su entrega, su generación de conocimiento y todo eso que traes para dar
a los demás y que has dado durante todas estas generaciones. Entonces, es importante que a la mujer se le revalorice, pero no nada más en la ley, porque Tamaulipas está muy ad hoc en toda la legislación a favor de las mujeres. De lo que dice la Constitución y sus leyes que de ella emanan, la mujer, el Estado tiene la legislación actualizada. Pero si tú te vas a las estadísticas, las mujeres no están consideradas en ese sentido. Entonces esperemos que ya sean revaloradas, consideradas, tomadas en cuenta, apreciadas en toda su dimensión. Entonces es importante que las mujeres también participemos en las convocatorias abiertas, porque luego sacan convocatorias y por ahí hay comentarios de que nada más participaron hombres y no participaron mujeres. Yo sí he participado ante el Congreso en 2 o 3 convocatorias. No he salido afortunada, pero bueno, al menos tuve la experiencia, participé y me di el gusto de sentirme bien participando porque es toda una experiencia. Entonces es importante tenerla, ¿no? Hubiera sido bueno haber salido beneficiada, pero bueno, si no sales y lo consideran de otra forma, pues no estás de acuerdo, pero lo respetas. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado y las instituciones que tiene, organismos autónomos, descentralizados e instituciones, ya consideren a la mujer para puestos de primer nivel. Es importante. Bueno, lo bueno del gobierno que acaba de entrar es que es un gobierno paritario, entonces esperemos que haya pues más igualdad de género en las otras instituciones. Fíjate que sí, he observado con agrado que hay mujeres ya en los primeros niveles y que hay ahí una paridad, que sí, el gobernador está considerando mucho a la mujer y la está tomando en cuenta en los puestos de primer nivel. Sí. Y pues eso es excelente de su parte. Sí, ojalá más. Ojalá y así siga, sí. y nos dé oportunidad a otras. Claro, y que más personas sigan el ejemplo. Claro, así es. Bueno, ya está así para finalizar. ¿Sacó su nuevo libro o nueva investigación? ¿Libro? Sí, sacamos ahora en agosto, en julio, y en agosto por ahí me llegó el último libro, que es el de Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos. Más que todo es un libro para la clase, es un libro metodológicamente para dar la clase en las instituciones de educación superior, a nivel licenciatura propiamente dicho. Estoy por sacar uno para mediados del año que entra, más tardar, que habla de educación media y educación superior. Es una enseñanza, es lo que te digo. Este libro se llama sobre modelo de enseñanza en materia de derechos humanos congruente con la nueva Ley General de Educación. Entonces, en ese sentido, lo espero para los primeros meses del 2023 y es en materia de enseñanza, pero nivel medio y nivel superior. Entonces, pues sí estamos muy contentas en ese sentido, haciendo la difusión del libro de Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos, que es un libro metodológicamente y pedagógicamente hecho especialmente para el tercer año de nivel superior, de educación, licenciatura. Y no de derecho propiamente, vamos a hablar de todas las carreras que próximamente esperemos lograrlo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Es muy necesario. Sí. Esperemos lograrlo, que se dé en la currícula de los planes de estudio de todo el contexto universitario. Sí. En las instituciones de educación superior, y esperemos llevarlo no nada más a la pública, que es a la Autónoma de Tamaulipas, sino también a las privadas y a las del gobierno del estado. Ojalá que sí. Esperemos que sí. Pues que más jóvenes estén enterados sobre sus derechos, sí. y que entre todos nos podamos cuidar. Por supuesto, eso es el objetivo principal, respetarnos entre todos, cuidarnos entre todos
y velar por la protección de los derechos humanos de todas y de todos. Claro, súper. Muchas gracias. Al contrario. Doctora, fue un gusto conocerla. Gracias. Está invitada las veces que quiera. Gracias. Para seguir hablando del tema y bueno, pues ahí la gente de la UAT, ahí si la ve, le manda saludos o algo. A la orden y pues saludos para todos.